Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este pasaje que aparece hoy, todos conocemos ya, se levanta una gran tempestad. De repente un huracán, algo que no puedes dominar, algo que te supera. Es lo que significa, ¿verdad? Y en nuestras vidas puede haber esas situaciones. Hoy en día la sociedad en general está en medio de una tempestad. Hay divisiones por las ideologías, hay peleas por las religiones, hay gran confusión, guerras, rumores de guerras, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Por eso hay mucha gente en medio de la tempestad, también familias, matrimonios rotos, familias desestructuradas. La familia es algo que Dios establece y que Satanás tiene como objetivo para destrozar. Por eso vienen tempestades, ¿verdad? Incluso de manera personal, aunque hay tanta tecnología, sorprendentemente cada vez hay gente con más problemas mentales, cada vez personas más sufriendo, enfermedades desconocidas. Y eso son tempestades, ¿verdad? Porque uno está tan tranquilo y de repente te puede aparecer eso que aparece de la nada, ¿no? Y uno no sabe qué hacer en medio de la tempestad. Y es el pasaje de hoy. Iban en un barco camino a Roma. Pablo era preso y de repente se levantó la tempestad. Entonces en ese barco iban 276 personas. Pero había una multitud que lo veía de una manera y había una persona, Pablo, que lo veía distinto. La multitud lo veía con miedo, con pavor, la tempestad. Estaban asustados. Pero había una persona que lo veía distinto, ¿no? Él veía que era una oportunidad. Era la oportunidad para predicar a Cristo. Esta mañana estábamos predicando en un sepelio, en un funeral, ¿verdad? Y es un momento de dificultad, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es mejor el momento de tristeza que de alegría. Porque uno cuando está alegre, pues le da igual, ¿no? Todo. Todo es vanidad, te ríes, ¿no? Da igual tu vida, cómo está tu familia, te da igual, porque todo son risas. Pero cuando de verdad uno está triste, ahí empiezas a mirar tu realidad. Y hace falta ver realmente cómo está nuestra vida, cómo está nuestra realidad, ¿verdad? Porque es algo importante. Por eso Pablo, en medio de la tempestad, en vez de estar pensando en él mismo, él se levantó y les predicó a Cristo y les dio la respuesta, porque estaban todos totalmente caídos. Y como hijos de Dios, el Señor quiere que seamos ese tipo de personas. Aquellos que se levanten con el poder de Cristo, aquellos que estén ayudando a los que están sufriendo. ¿Cómo Pablo lo podía hacer? Lo primero que hacía Pablo, él se ceñía muy bien a la palabra. Y hay muchas palabras en este mundo, pero tenemos que seguir la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios parece una locura, ¿no? Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de una gran nación, Abraham era ya muy mayor. Su mujer era estéril, era una locura la palabra de Dios. Pero cuando la creyó, empezaron a levantarse las obras y Dios cumplió su palabra, fue padre de una gran nación. Por eso Pablo, él se sujetaba a la palabra de Dios. Vemos que el Señor le dijo que ciertamente esas personas iban a ser salvadas. Y en el versículo 25 dice, porque yo confío en Dios como se me ha dicho. ¿Entendéis? Yo confío en Dios como se me ha dicho. Él creía lo que Dios le había dicho. Y nosotros no nos guiamos por lo que vemos, por lo que sentimos, sino por la palabra de Dios, que es la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Pablo no solo tomaba la palabra, Pablo estaba dentro de la respuesta de la oración. Porque él oraba no por él mismo, por sus cosas personales, oraba para que se cumpliera el plan de Dios. Por eso dice que un ángel le apareció, porque él estaba orando en el barco. Mientras todos estaban desesperados, Pablo estaba orando a Dios. Y es lo que tenemos que hacer en medio de todas las situaciones. Y en el versículo 24 dice,
Dios te ha concedido a los que navegan contigo. ¿Por qué estaba orando Pablo? Por las 276 personas. Por eso dice que Dios le ha concedido a los que navegan contigo, porque Pablo estaba orando. Y nosotros tenemos que orar, no solo por nosotros, por nuestras familias, en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos. Hay que orar, bendecir a las personas para que puedan conocer a Cristo, que es la luz, y puedan salir de la oscuridad. Pablo también no solo estaba dentro de la palabra, no solo estaba dentro de la oración. Pablo experimentaba cómo esas obras de salvación se levantaban a través de su vida. Y es lo que Dios hacía a través de su vida. Por eso cuando estaban caídos, versículo 35, tomó pan, dio gracias y lo partió. Eso es un símbolo de Cristo, el pan partido, el pan de vida que es Cristo. Y ya todos, dice, cobraron ánimo. Estaban días sin comer, pero ya cambiaron, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace a través de los evangelistas. Cambia ambientes, cambia vidas, restaura matrimonios, familias. Ese es el poder del Evangelio. Porque el Evangelio no es algo teórico nada más para tenerlo ahí. Es algo para aplicar a nuestra realidad, para que Dios cambie todo. No hay nada imposible para Dios. Por eso Pablo tenía ese estado espiritual y se pudo levantar. Que nosotros entremos ahí en la palabra, que disfrutemos de la oración. Y ahí, en las crisis, veremos también que es una oportunidad, nos podremos levantar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? La razón de la tempestad. ¿Por qué vienen las crisis? Dice en el versículo 10 que no escucharon la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, vienen crisis. Escucharon a las personas. Si solo escuchamos a las personas, vienen crisis. Tenían su plan. Bueno, como en este puerto, aquí no hay mucha diversión y tenemos que estar varios meses en invierno, pues vamos a otro puerto que es más grande. Ahí hay mucha diversión, ¿verdad? Tenían su plan, vamos allí. Y la gente busca su plan, siendo sincera, por supuesto, con buen corazón. Pero si no es el plan de Dios, no funciona. Fracasa. Por eso ellos hicieron como quisieron. Y dice que al principio parecía que les salió bien. Pero al final, ¿qué ocurrió? De repente dice que se levantó un viento euroclidón, un huracán. Y era una tempestad. No podían ya. Pensaban que iban a morir. Y esa es la razón de las tempestades. Por eso es exactamente lo que le pasó al ser humano. Fue creado para estar con Dios, pero escuchó la voz de Satanás. Come, no morirás, sino serás como Dios. Y él tenía su plan, voy a ser como Dios, voy a comer. Pero no resultó. Dios le había advertido, pero no escuchó a Dios. Por eso el hombre murió espiritualmente y quedó separado de Dios. Ese es el verdadero problema. Todas las tempestades empiezan cuando una persona está separada de Dios. Desde Adán y Eva, todas las personas hemos nacido separadas de Dios. Hemos heredado ese estado espiritual. Solo la Biblia nos dice. Por eso no hay más remedio que vengan tempestades. Todos son problemas, porque vivimos conforme a nuestra manera, con nuestro plan, siendo sinceros, pero estamos engañados. Y no lo sabemos, porque estamos separados de Dios. Por eso no hay más remedio que en ese estado vengan tempestades, vengan crisis. No hay más remedio, es obvio. Porque de un árbol de manzanas, ¿qué fruto va a salir? Manzanas. Pues una persona separada de Dios, vienen crisis, tempestades, porque no funciona su vida. ¿Qué es lo segundo que tenemos que saber? El método incorrecto. El hombre, como tiene crisis, dificultades, no se está quieto. Todos queremos ser felices, todos queremos que nuestra vida funcione, todos queremos que nuestros hijos tengan las mejores cosas, es lo normal. Por eso nos esforzamos, vamos a buscar este camino, el otro, voy a solucionar mi vida, este problema. Pero a veces utilizamos métodos incorrectos. La economía, por supuesto, es necesario, hay que trabajar bien y hay que tener economía, pero si lo primero es la economía, dice la palabra que el dinero es la raíz de todos los males, y es así. La gente mata por dinero, roba, no le importa pelear con sus hermanos. ¿Cuándo empiezan los problemas entre los hermanos? ¿Cuándo?
Herencias. Con las herencias. Dinero. Ya tus hermanos, tu sangre, por un dinero que se va a quedar ahí, a matarse, a pelearse, a robarse. Es así. Es por estar separado de Dios. Por eso, el patrón del barco, en esa tempestad, ¿de qué le servía el dinero? ¿De qué? ¿Tanto dinero para qué? En ese momento estaba temblando, no podía solucionar su vida. Era algo que le superaba. Otros buscan a través de la ciencia, la experiencia, la sabiduría. Y por supuesto, tenemos que estar preparados, hay que estudiar, es algo bueno, necesario. Pero la sabiduría no nos da la verdadera vida, no nos acerca a Dios, no cambia nuestro estado espiritual. Por eso el piloto del barco, ¿qué podía hacer en esa tempestad? Nada. ¿De qué le servía su experiencia? Para nada. Estaba temblando con el otro. No podían hacer nada. Ni tampoco el poder humano. Había un centurión, ¿verdad? Tenía soldados, armas, era una persona de autoridad. Pero ¿qué podía hacer con su espada contra la tempestad? Nada. Humanamente, la Biblia nos muestra que el hombre separado de Dios no puede hacer nada para cambiar su situación por sí mismo. Por eso dice el versículo 20, habían perdido toda esperanza de salvarse. Ya perdieron la esperanza. Y llega un momento que uno pelea, pero llega un momento, y hay gente muy dura, pero va a llegar un momento que va a perder la esperanza. Diré, bueno, esta tempestad es que ya no puedo, me supera. Y eso es muy duro, ¿verdad? Pero realmente es el mejor momento. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el suelo, solo queda un sitio para mirar. ¿Cuál es? Arriba, ¿no? Arriba. Y hay que mirar a aquel que tiene la respuesta, porque, tercer punto, la única solución es la que Dios da. No es la que uno se ha inventado, un iluminado, o que me parece, no. Dios da en su palabra la respuesta, y es Cristo. Cristo es la respuesta. Por eso Dios, nada más el hombre pecar, él continuamente dio el mensaje de Cristo, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Solo creyendo en Cristo nos podemos salvar. No es que se haya inventado alguien, no, lo dice claramente la palabra. Y no es creer en Jesús a mi manera. Yo en clase de religión, a mí me enseñaron en el colegio quién era Jesús. Y me dijeron que vino a morir por mis pecados. Pero eso no tenía nada que ver con mi vida, no me salvé por eso. Seguía sufriendo. Por eso hay que creer que Jesús es el Cristo, conforme a la Escritura. Entender realmente por qué necesito creer en Él. Y su nombre, Jesús, tiene un significado: la salvación de Dios. Porque solo Dios puede salvarnos. Y Cristo significa el ungido. Porque el ungido era el que le ponen aceite sobre su cabeza, que significa el Espíritu Santo. Por eso Jesús en la cruz cumplió 3 oficios. ¿Cuáles son? Como verdadero rey vino a deshacer las obras del diablo, a sacarnos del poder de Satanás. Como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Como verdadero profeta, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el Cristo. Él murió para que nosotros no tuviéramos que morir. Él murió para darnos vida, para que volvamos con Dios, para que salgamos de esa tempestad. No hay otra manera. Por eso a veces hace falta estar como en arenas movedizas, uno hundiéndose, que ya no da más. En ese momento Cristo viene a darte la mano. No puedes hacer nada. Contra más hagas, más te vas a hundir. El Evangelio es que Cristo viene, que Dios te envía a Cristo para darte la mano y sacarte. Y es por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No depende de mí, solo hay que creer, porque es un regalo la salvación. Es un regalo de Dios. Y si me dan un regalo, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay que pagar? No, es un regalo. Solo hay que creer, hay que recibirlo, ¿verdad? Y ese es el mensaje que cuando nos levantemos en la crisis tenemos que compartir, ¿verdad? Por eso Jesús es el Cristo. Y como Pablo necesitamos tener ese poder espiritual
para predicar a todas las personas que están en medio de las crisis y tempestades este evangelio, que es la respuesta, la única respuesta, la respuesta que Dios da. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 44. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La palabra de Dios se cumplió. Porque en ese lugar, en esa crisis, había una persona, no era una persona fuerte. Pablo estaba enfermo. Dice la tradición que era un hombre bajito, con chepa, cejijunto, no era muy guapo tampoco, pero tenía el poder de Dios. Y sabía quién era. Por eso se levantó en la crisis y predicó a Cristo. Oró por esas personas y fueron salvadas. Y eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Porque Dios que estaba con Pablo es el Dios que está con nosotros. Tenemos que levantarnos. ¿Cuál es la conclusión? En el versículo 24 Dios le dice a Pablo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. César era el rey más importante de esa época, ¿verdad? Pablo iba a entrevistarse con él, a ser juzgado por él. Era el deseo de Dios, ¿verdad? Por eso, Pablo, no temas. Si yo estoy haciendo el deseo de Dios, que es predicar su evangelio, no temas, dice Dios. Porque si hago el deseo de Dios, Dios me ayudará, ¿verdad? Si estoy haciendo lo que Dios quiere, Él me guardará. Él me dará lo necesario, ¿verdad? Por eso que entremos ahí, en el deseo de Dios. Que seamos esos evangelistas. Por eso que empecemos con la palabra, con la oración, orando por nuestras familias, nuestros campos y ayudándoles cuando sea el momento. Por eso que estemos predicando el evangelio como Pablo. Eso es lo que Dios quiere. También que ayudemos. A lo mejor yo no estoy directamente predicando, pero estoy ayudando a personas como Pablo. Aquila y Priscila eran empresarios, le ayudaron, eran un equipo. Eso también es el deseo de Dios. Y sobre todo que traspasemos el evangelio a las siguientes generaciones. Amén. Esa es la mejor herencia. Amén. Es una herencia eterna. Eso no trae disputas, eso trae bendición, paz y unidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros. Y aunque somos tan débiles, tan faltos, tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre, danos de tu gracia para que podamos crecer espiritualmente y en medio de las crisis podamos ver que es una oportunidad y podamos levantarnos para resplandecer la luz de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su forum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.